Construida a finales del siglo XVI, la ciudad fantasma de Bangar ha permanecido 400 años abandonada. Es la única ciudad de la India declarada oficialmente encantada. Existe un letrero publicado por una organización del gobierno de la India que prohíbe legalmente la entrada. El letrero está escrito en hindi cuyas instrucciones dicen: entrar en Bangar antes del amanecer y después del atardecer está estrictamente prohibido. La leyenda más tenebrosa cuenta que, bajo el reinado del Maharaja Bhagwant Das, esta ciudad situada en el Rajasthan, India, creció y se embelleció con suntuosos edificios reales, ignorando las amenazas de un poderoso mago, el cual advirtió que, si la ciudad le hacía sombra, sería destruida. La amenaza fue ignorada y se levantó un castillo que hacía caer su sombra sobre el lugar en el que vivía el mago, y por ello llegó el desastre. Dato curioso. Los hogares cercanos de la aldea no tienen techo. Persiste la creencia y la experiencia popular de que el momento en el que se construye un techo se derrumba. En la costa sur de Namibia, en el interior de la infame Spergebiet, zona prohibida, se encuentra Kolmanskop, una ciudad fantasma única. Los diamantes iban a ser su futuro, pero no duraron para siempre. Literalmente esta ciudad minera, abandonada, está siendo engullida espectacularmente por el desierto del Namib. El abandono de Kolmanskop como sede de la Consolidated Diamond Mines fue paulatino y empezó tras la Segunda Guerra Mundial y terminó en 1956, cuando se marchó el último residente. Aún se ven juguetes entre la arena en algunas casas, muebles perfectamente colocados, la boletera y el teatro parecen listos para abrir sus puertas. Pero lo más cautivador del lugar son los edificios y hogares inundados por el imparable mar de arena. Al trepar por las ventanas desaparecidas y pasear sobre las dunas que recorren pasillos y entran en los dormitorios, en el suroeste de Turquía, se encuentran las ruinas de medio millar de casas pertenecientes a la comunidad, una vez floreciente, de Libisi, habitada principalmente de cristianos, ortodoxos y griegos. Libisi, ahora conocida como Kayakoy, fue construida probablemente en el siglo XVIII y terminó siendo víctima de la encarnizada guerra turco-griega de principios del siglo XX. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, de repente, las comunidades griegas instaladas en la costa oeste de Turquía se encontraron en territorio enemigo y tuvieron que huir o enfrentarse a un destino incierto. Cuando terminó este conflicto, que se alargó hasta 1922, Kayakoy había quedado literalmente desierta. En 1957, un terremoto de 7.1 grados de magnitud, en Libisi, dio el golpe final a la ciudad, destruyendo la mayor parte de sus edificios, lo que condujo al declive y abandono total de la ciudad. Hoy es un pueblo fantasma con cientos de casas abandonadas. Pripyat fue una ciudad utópica dentro de la antigua Unión Soviética, construida para alojar a los trabajadores de la central nuclear de Chernóbil. Sin embargo, su destino cambió para siempre el 26 de abril de 1986, llevándose la peor parte del que está considerado el peor accidente de la historia de la energía nuclear. El aspecto de todo lo que queda en la ciudad parece haber sido abandonado de un momento para otro, sin mirar atrás. 24 horas después de la explosión del reactor de la central, la ciudad fue evacuada y ha permanecido intacta desde entonces. Visitarla supone hacer un viaje en el tiempo en el que todavía se pueden contemplar símbolos comunistas y multitud de objetos personales de los antiguos habitantes. El parque de atracciones de Pripyat nunca llegó a inaugurarse. Su puesta en marcha estaba prevista para el 1 de mayo de 1986, coincidiendo con el Día del Trabajador, pero el 26 de abril estalló el reactor 4 de la central nuclear de Chernóbil. Esta coincidencia ha hecho del parque en general y de su rueda moscovita, en particular, uno de los mayores símbolos del triste destino de esta ciudad. Bodhi es un pueblo que nació con la fiebre del oro de California. En 1859, al descubrirse oro en las colinas de Mono Lake, se creó un primer asentamiento minero con 20 habitantes, población que con la citada fiebre del oro, fue creciendo hasta alcanzar en 1880 los 10.000 habitantes. La ciudad rápidamente se convertiría en prósperas poblaciones con todos sus servicios. La prosperidad fue tal, que se abrieron salones, salas de juego, cervecerías, e incluso tuvo un barrio rojo, conocido como el Callejón de la Virgen.
Para entonces, la ciudad de Bodie era un hervidero que mezclaba familias que querían prosperar, con ladrones, pistoleros, bares y burdeles. Fue tal su crecimiento que llegó un momento en el que se habían abierto en la ciudad 65 salones. Bodie se hizo célebre por sus tiroteos y asesinatos, siendo apodada por un clérigo en 1881 como un mar de pecado, azotado por las tempestades de la lujuria y la pasión. La bonanza minera llegó a su fin en 1883 y Bodie entró en crisis quedando vacía.